buenas tardes chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, espero que bien, que se estén cuidando. Esta necesidad de grabar un video y poder compartirlo a través de YouTube tiene un objetivo claro y contundente, que es poder desarrollar, argumentar un poquitito más sobre los temas que están desarrollados dentro del programa del año 2020 de Ciudadanía y Política. Entonces, el objetivo claro y contundente es poder ir avanzando y constituyendo estos espacios de vinculación virtual para que duda, incertidumbre que ustedes tengan, me la vayan acercando en las distintas redes sociales de comunicación que tenemos en común. ¿Sí? Bien, el tema que vamos a ver hoy, voy a tratar de hacerlo en este video de una manera bastante acotada, es la cuestión del Estado. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Estado, estamos hablando de una palabra que aparece infinidades de veces mencionada en distintas lecturas particulares, en distintos espacios de comunicación, ya sea la televisión, la radio, el internet, en cualquier tipo o en lugar o espacio físico. Inclusive también el Estado está presente en los comentarios de los distintos discursos políticos sobre su rol, sobre su funcionamiento, su vinculación con el otro o su ausencia en el entorno. Lo cierto y lo real es que el Estado lo vamos a tratar de comprender en este pequeño video con respecto a su origen histórico, a sus objetivos y a un concepto particularmente determinado. Ahora bien, a mí me parece verdaderamente realista y concreto utilizar el concepto de lo que dice Max Weber, uno de los padres fundadores de la sociología científica, quien habla que el Estado es una institución que posee el monopolio legítimo de la violencia dentro de un mismo territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Para Max Weber, el Estado es una autoridad suprema que delimita las acciones de los individuos dentro de un espacio determinado a partir de la violencia física y a través de un control legal. ¿Qué quiero decir? Para dar un ejemplo real y concreto, yo no puedo salir en este momento en cuarentena a realizar una fiesta, a atropellar a la gente porque se me da gana, porque estoy violando una normativa institucional del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado va a controlar mi acción, maneja mi conciencia individual, si lo queremos decir, y además también si yo no cumplo esta prerrogativa puedo ser detenido, puedo ser multado, puedo ser embargado, que es su manera de constituir esta violencia física sobre mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, está muy bueno pensar en este concepto de Max Weber en función a una clara alocución con el contexto que estamos viviendo con respecto a la pandemia. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros vamos a ver a continuación ahora un conjunto de noticias, de pequeños recortes periodísticos que nos permiten pensar o delimitar la presencia del Estado en función a distintos criterios, ¿sí? Alguno está relacionado hacia la cuestión del pago de los impuestos, otro hacia la vinculación territorial, otros están acercados un poquitito más a respecto a la represión. Pero ahora bien, y acá viene una cuestión clara que yo los invito a pensar. ¿Siempre hubo Estado? ¿Sí? Este tema, que es una materia relativamente general de ciencias políticas, en el próximo año que hay modelos preestatales, pero nosotros nos vamos a sostener a través del Estado moderno, contemporáneo, capitalista. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el Estado moderno, estamos pensando en su origen dentro del contexto del siglo XV, en este periodo de la edad denominada Edad Media y Edad Feudal, en donde había un mercado verdaderamente acotado, en donde la institucionalización lo tenía un monarca, ¿sí? En donde el espacio en cuanto a su expansión económica era verdaderamente limitada, acotado dentro del campo agrícola. Entonces, lo que va a pasar además en este momento es que a finales de la Edad Media y a principios de la modernidad surge un nuevo modelo de clase social, en este caso denominada la burguesía, que se va a dedicar a la producción, en este caso al comercio del determinado. Es lo que para Marx habla en el Manifiesto Comunista, que la burguesía va a arrasar, va a delimitar, va a avasallar todo ese viejo orden social, político y económico de la Edad Media. Bien, entonces en este momento el poder político que lo tenía el monárquico tenía un control o una derivación en torno a una cuestión netamente ideológica. Posteriormente,
va a surgir el primer modelo de Estado moderno, que es el liberal, ¿sí? Que va a tener sesgos netamente claros del motor de la burguesía, lo que va a permitir que la organización política esté representada a través de un sesgo oligárquico, es decir, que gobiernen los mejores, ¿sí? A través de la acumulación de riqueza y a través de sus conocimientos intelectuales. Lo cierto y lo real que este modelo de Estado, que va a motorizar la burguesía, que va a permitir una unificación jurídica, económica, va a determinar la división de poderes, el laissez-faire, es decir, el dejar hacer de la libertad de comercio, y una clara contundencia de hacer que el pueblo, lo digo entre comillas, sea el artífice de la necesidad de convivencia de por qué surge el Estado, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? El Estado o los liberales van a considerar que es el pueblo quien garantiza el origen del Estado. Ahora bien, esto me lleva a que yo lo voy a compartir en ustedes después con un par de proyección de PowerPoint, en donde tenemos a distintas teorías con respecto a su origen. Si ustedes me ven que yo estoy de alguna manera extendiendo mi mirada hacia arriba, es porque estoy viendo allí una diapositiva que es la que yo les voy a enviar prontamente, que es con respecto a cuáles son las distintas corrientes de por qué surge el Estado. Y allí tenemos la primera corriente, que la llamamos contractualistas, en donde aparecen Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Baruch Spinoza y John Locke. Estos mismos consideran que la existencia de la sociedad preestatal, las personas viven en un estado natural de violencia, entonces la necesidad de que surja un contrato social para poder de alguna manera u otra terminar con esta violencia. Por ahí a ustedes les puede resultar un poquitito más complejo en cuanto al desarrollo, pero lo que quiero decir para estos contractualistas, estos dicen, el Estado surge en base a un contrato. ¿Sí? ¿Y qué es un contrato? Me acuerdo de Los Simpsons, el capítulo de Los Simpsons, cuando el abogado Hodge, ¿sí? Él dice, un contrato es un pacto que no se puede romper. ¿Sí? O sea, un contrato es eso, es algo en donde distintas partes determinadas delimitan un objetivo en común. Entonces, para estos contractualistas, que es lo que algunos que yo he mencionado, estos autores, ellos consideran que el Estado surge por la necesidad de acabar con la violencia, porque para Thomas Hobbes el hombre es un ser natural por violencia. Él dice, el hombre es el lobo del hombre, o sea, entre nosotros mismos nos comemos unos al otros, nos delimitamos por nuestras acciones individuales violentas, porque somos seres animales, somos seres salvajes. Entonces, ante la necesidad imperiosa de poder terminar, avasallar y culminar este estado de naturaleza violenta, surge entre las distintas partes la necesidad de una armonía. ¿Y quién va a brindar esa armonía? Es la formación del Estado, ¿sí? Es lo que Jean-Jacques Rousseau consideran el famoso contrato social. Dejamos de lado lo individual violento para manejarnos en un estado colectivo de partes iguales, en donde la autoridad va a evitar que nos matemos unos sobre los otros, ¿sí? La otra teoría, que está más relacionada a un campo crítico dentro del desarrollo del liberalismo, es la teoría marxista, que él considera que no se realiza en una teoría en contra, no realiza una teoría en cuanto al origen del Estado, sino él más ve que hay acá un resultado del modelo de producción capitalista, ¿sí? Entonces él dice, el Estado surge con una necesidad de garantizar la dominación de clase. Profe, ¿qué quiere decir eso? Bueno, para Marx, ¿sí? Creamos un Estado con un objetivo claro y contundente, es transparentar que hay alguien que nos domina, ¿sí? Porque para Marx, ¿sí? Y esto es una cosa, una garantía dentro del análisis de la sociología, el Estado surge gracias al poder, la articulación y la dominación de una clase social que es la burguesía. Entonces, para el marxismo, el Estado es la garantía de la dominación de clases. Es decir, el Estado es quien proporciona, ¿sí?, garantizar que alguien domine sobre los otros. Entonces él dice que el Estado no es quien da inicio a la sociedad, sino que antes de la formación del Estado hay ya
relaciones de producción. Antes que se forma el Estado, hay alguien que acumula riqueza y hay alguien que está marginada de esa riqueza. Entonces, ante esta necesidad de legitimar, de darle sentido a la dominación, la burguesía constituye el Estado. ¿Sí? Entonces él dice, el inicio de la violencia de los seres, como decía el contractualismo, no lo impone la sociedad preestatal, sino lo impone el mismo modelo de Estado liberal capitalista. ¿Se entendió, chicos? Entonces, de alguna manera u otra, lo que yo pretendí desarrollar en este pequeño video de un poquitito más de 10 minutos es ver el concepto de Estado, en segundo lugar, las distintas teorías con respecto al Estado. La primera, la contractualista, y la segunda, la marxista. La primera, que considera que el Estado surge gracias a un contrato para evitar la violencia entre los individuos. Y la segunda, que considera que el Estado surge para garantizar, para legitimar, para dar lugar, para transparentar la dominación de la clase social burguesa, el capitalismo, sobre los sectores de los trabajadores. ¿Sí? ¿Se entendió de alguna manera u otra? Entonces, invito a pensar, lo invito a que ustedes en este video, cuando lo vayan terminando, por ahí es una cuestión bastante espontánea que me ha surgido hacer ese video, se vayan con estas preguntas. ¿Se puede vivir sin Estado? ¿Sí? ¿Por qué surge el Estado? ¿Por qué las personas ceden su individuo para garantizar la unificación de todos? ¿Es un periodo conflictivo, violento? ¿Cuáles son los elementos del Estado? ¿Es posible pensar en un modelo de sociedad sin un Estado que nos diga qué hacer, qué decir? Y otra pregunta clave, si supuestamente somos seres libres, ¿sí? Si somos seres que podemos expresarnos libremente, iniciar acciones libremente, ¿por qué estamos dominados por el Estado? O dan un ejemplo, tengo ganas de salir, tengo ganas de jugar al fútbol, tengo ganas de juntarme con mis amigos, tengo ganas de realizar otras actividades externas porque soy libre. ¿Y por qué el Estado me dice que nosotros tenemos que estar encerrados? Preguntas, ¿sí? Que cada uno tendrá su posición particular, pero los invito a pensar. Así que bueno, cualquier duda, cualquier incertidumbre que tenga, por favor me avisan, que para eso están las distintas instancias de acercamiento entre ambos, ¿sí? Así que bueno, nada más ni nada menos, cuídense y espero que anden bien.